Hubo un mercado en el corazón de Zanzíbar, donde durante siglos el precio de un ser humano se gritaba en voz alta bajo el sol de mediodía. Hombres, mujeres y niños llegaban encadenados después de semanas de marcha a través del desierto, con los pies en carne viva y los ojos vacíos de todo, excepto de miedo. El subastador evaluaba dientes, músculos, caderas. Asignaba un número y la multitud respondía. Esto no ocurrió en la antigüedad remota ni en un rincón marginal de la historia humana. Ocurrió durante 1400 años en 3 continentes, con la bendición de imperios, califatos y reyes, y con el respaldo de leyes escritas por hombres que se consideraban civilizados. Se calcula que entre 10 y 17 millones de personas fueron arrancadas de sus hogares, de sus familias y de sus nombres a través del sistema de esclavitud árabe. Una cifra tan grande que el cerebro humano se niega a procesarla como lo que realmente es. Una suma de vidas individuales, cada una con su propio idioma, su propio miedo, su propio último recuerdo de libertad. Y sin embargo, este sistema, más antiguo, más extenso y en muchos sentidos más brutal que la trata atlántica que domina los libros de texto, ocupa apenas una nota al pie en la memoria colectiva del mundo moderno. No porque la evidencia no exista, sino porque alguien, en algún momento, decidió que era más conveniente no mirar. Los imperios árabes no inventaron la esclavitud, pero sí construyeron algo que ninguna civilización anterior había logrado con tanta precisión: una máquina. Una infraestructura continental de captura, transporte, clasificación y venta de seres humanos que funcionó con la regularidad de un sistema comercial, porque eso era exactamente lo que era. Había rutas establecidas, precios fijos según el origen étnico, guías especializados en cruzar el Sáhara con cargamento humano, y juristas religiosos que habían codificado meticulosamente qué tipos de personas podían ser esclavizadas, bajo qué condiciones y con qué derechos residuales. Era una burocracia del sufrimiento, y duró más que cualquier imperio que la practicara. Esta es la historia que el mundo eligió olvidar. No la historia de un crimen cometido en la oscuridad, sino la de uno perpetrado a plena luz, registrado en crónicas, celebrado en poemas, defendido desde púlpitos y palacios, y sostenido por la complicidad activa de comerciantes, reyes y conquistadores en 3 continentes. Una historia que no terminó en el siglo XIX, cuando el mundo occidental proclamó su abolición con tanta solemnidad, sino que continuó, legal, documentada y sin disculpas, hasta la segunda mitad del siglo XX, y cuyas raíces, para quienes saben dónde buscar, no han desaparecido del todo. Lo que sigue no es una acusación, es un ajuste de cuentas con la verdad. Zanzíbar, 1860. El sol de mediodía cae vertical sobre la plaza y el aire huele a sal, a especias y a algo más difícil de nombrar: el olor colectivo del miedo humano concentrado en un espacio pequeño. Hay una fila de personas que no eligieron estar allí, que caminaron encadenadas durante semanas a través del interior del continente africano, que cruzaron selvas y llanuras y desiertos con los tobillos en carne viva
y la garganta seca, y que ahora esperan de pie bajo ese sol blanco y despiadado, mientras un hombre les examina los dientes, con los mismos gestos con que otro hombre examinaría un caballo en una feria de ganado. El comprador asiente, el subastador grita un número, y en algún punto entre ese grito y el silencio que le sigue, algo que era una persona se convierte oficialmente en una propiedad. Esto no es una escena de la antigüedad remota, no es un fragmento de un mundo tan lejano que ya no nos concierne. Zanzíbar operó como el mayor mercado de esclavos del Océano Índico hasta 1873, cuando el sultanato de Omán, presionado por la Armada Británica, firmó un tratado que prohibía oficialmente el comercio, aunque no la esclavitud en sí misma. Para ese momento, el sistema que alimentaba esos mercados llevaba funcionando más de 12 siglos. Había sobrevivido al nacimiento y la caída de califatos, al surgimiento y al colapso de imperios, a las cruzadas, a las invasiones mongolas, a la fragmentación del mundo islámico medieval. Había sobrevivido a todo porque no era un accidente de la historia ni una aberración de un régimen particular. Era una institución, sólida, codificada, rentable y profundamente arraigada en la lógica económica y cultural de las civilizaciones que la sostenían. Los historiadores estiman que entre 10 y 17 millones de personas fueron esclavizadas a través del sistema árabe de trata humana a lo largo de 14 siglos. Pero esas cifras, pronunciadas demasiado rápido, se vuelven abstractas de una manera que resulta casi indecente. Porque detrás de cada unidad en esa cuenta hay una historia específica. Un niño arrancado de una aldea en el Sahel, mientras su madre gritaba su nombre. Una mujer del Cáucaso vendida 3 veces antes de cumplir 20 años. Un hombre del África Oriental, castrado, con un cuchillo sin esterilizar, para aumentar su valor en los mercados del Golfo Pérsico. Cada uno llegó al mercado con un idioma, con recuerdos, con una identidad que el sistema estaba diseñado metódicamente para borrar. Y el sistema lo logró, con una eficiencia que todavía resulta perturbadora cuando se examina de cerca. Y sin embargo, hay algo aún más perturbador que la escala del sufrimiento. Hay algo más inquietante que los números o que las rutas comerciales trazadas en los mapas con líneas que parecen demasiado limpias para todo lo que representan. Lo más perturbador es el silencio. El silencio que rodea a este sistema en la memoria histórica global. La relativa ausencia de este capítulo en los grandes debates sobre el legado de la esclavitud. La desproporción asombrosa entre la atención académica y cultural que recibe la trata atlántica y el olvido casi total en que permanece la trata árabe, que fue más larga, que comenzó siglos antes y que en algunas dimensiones fue igualmente devastadora. Ese silencio no es inocente. Ese silencio tiene una historia propia, y esa historia también merece ser contada. Para entender cómo fue posible que una máquina de comercio humano funcionara durante 14 siglos, hay que empezar por destruir una idea cómoda. La idea de que la esclavitud árabe fue simplemente una versión más suave, más doméstica, más humanizada de lo que ocurrió en las plantaciones del Nuevo Mundo. Esta narrativa existe, tiene defensores académicos y contiene un fragmento de verdad lo suficientemente grande como para que resulte peligrosamente engañosa. Es verdad que el Islam medieval estableció ciertas protecciones legales para los esclavos que no existían en el sistema anglosajón del Atlántico. Es verdad que algunos esclavos accedieron a posiciones de poder extraordinario dentro de los estados islámicos medievales.
Pero esas verdades parciales han sido usadas con demasiada frecuencia como escudos para evitar una mirada directa al corazón del sistema. Y ese corazón, cuando se examina sin filtros, revela algo que ninguna matización jurídica puede suavizar completamente. Lo que revela ese corazón es esto: un sistema en el que la castración masiva de niños varones era una práctica comercial estándar, porque los eunucos alcanzaban precios más altos en ciertos mercados. Un sistema en el que las mujeres esclavizadas eran categorizadas según su utilidad sexual, con una terminología legal específica, codificada en textos jurídicos que los estudiosos de la época debatían con la misma frialdad académica con que podían debatir impuestos o herencias. Un sistema en el que la mortalidad durante el transporte a través del Sáhara era tan alta que, según algunos registros de la época, por cada persona que llegaba viva al mercado del norte, 1 o 2 habían muerto en el camino, y sus cuerpos habían sido abandonados en la arena sin ningún registro, sin ningún nombre, sin ningún rastro. Todo esto estaba permitido. Todo esto estaba regulado. Todo esto era legal. Hay una frase que el viajero y explorador escocés David Livingstone escribió después de presenciar el mercado de Zanzíbar en su forma más activa. Una frase que los biógrafos citan con frecuencia, pero que raramente se examina en todo su peso. Livingstone describió lo que vio como algo que ningún hombre con corazón podría contemplar sin llorar. Vivió lo suficiente para ver el inicio del fin de ese mercado particular. No vivió lo suficiente para ver que el sistema que lo alimentaba continuaría en distintas formas y en distintos territorios durante casi un siglo más. Arabia Saudita no abolió la esclavitud hasta 1962. Mauritania no la criminalizó hasta 1981. Y hay investigadores, periodistas y organismos internacionales que documentan con evidencia verificable que formas contemporáneas de servidumbre forzada, con raíces directas en estas tradiciones históricas, persisten en regiones específicas del mundo árabe y africano hasta el día de hoy. Esta historia comienza, entonces, no con un origen remoto y abstracto, sino con una pregunta que tiene consecuencias muy concretas en el presente. ¿Cómo fue posible que una institución de esta magnitud, de esta duración, de esta brutalidad documentada, haya quedado tan sistemáticamente al margen de la conversación global sobre justicia histórica y memoria colectiva? La respuesta a esa pregunta no es simple. Involucra política internacional, identidad religiosa, dinámicas del activismo académico y las decisiones conscientes e inconscientes que las sociedades toman sobre qué dolores merecen ser recordados y cuáles pueden ser convenientemente archivados. Pero antes de llegar a esa respuesta, hay que hacer algo más fundamental. Hay que contar la historia. Hay que recorrer las rutas, nombrar los mercados, describir los mecanismos y, sobre todo, recuperar, aunque sea de forma fragmentaria, los rostros individuales que el sistema estaba diseñado para borrar. Porque una máquina que duró 14 siglos no se entiende desde las alturas de la estadística. Se entiende desde el nivel del suelo, desde la plaza, desde el sol de mediodía en Zanzíbar, desde el grito de un subastador y el silencio que le sigue, antes de que existiera el Islam, antes de que el profeta Mahoma recitara las primeras palabras del Corán en una cueva del monte Hira, antes de que los ejércitos árabes salieran de la península arábiga para construir el mayor imperio que el mundo había visto en siglos, ya había esclavos en Arabia. Los había en los mercados de la Meca, en las rutas comerciales que conectaban Yemen con Siria,
en las casas de los clanes más poderosos de la región. La esclavitud preislámica en Arabia no era una anomalía ni un fenómeno importado. Era una institución plenamente integrada en la estructura social, económica y familiar de las tribus que habitaban esa península árida y feroz. Esto importa, y no como argumento de relativismo histórico, sino porque explica algo fundamental sobre lo que vino después. El Islam no creó la esclavitud árabe, pero sí hizo algo igualmente trascendente. La codificó, la reguló, y en el proceso la legitimó de una manera que le otorgó una durabilidad que ningún sistema puramente económico o político podría haber sostenido por sí solo durante 14 siglos. El Corán menciona la esclavitud en múltiples ocasiones. No la ordena, pero tampoco la prohíbe. Establece condiciones para el trato de los esclavos, recomienda su manumisión como acto de piedad y define con relativa precisión qué categorías de personas pueden ser reducidas a servidumbre. Fundamentalmente, los capturados en guerra justa contra no creyentes y los nacidos de madres esclavas. Esta arquitectura legal, elaborada y refinada por generaciones de juristas islámicos a lo largo de los siglos VII, VIII y IX de la era cristiana, tuvo una consecuencia que sus autores probablemente no calcularon en toda su dimensión. Creó un marco teológico que hacía de la esclavitud no solo una práctica permitida, sino en ciertos contextos una práctica integrada en el orden moral del universo. Y cuando una práctica económica recibe la sanción del orden moral del universo, se vuelve extraordinariamente difícil de desmantelar. La expansión islámica del siglo VII fue, entre otras cosas, la creación de la infraestructura más ambiciosa de comercio humano que el mundo antiguo había conocido. En el transcurso de menos de 100 años, los ejércitos árabes conquistaron la península arábiga, Persia, Mesopotamia, Siria, Egipto, el norte de África y gran parte de la península ibérica. Cada conquista traía consigo prisioneros de guerra. Cada prisionero de guerra era, según la jurisprudencia islámica dominante de la época, un esclavo potencial. Y cada esclavo era una mercancía que necesitaba ser transportada, clasificada, vendida y administrada. Lo que comenzó como un subproducto de la Guerra Santa se convirtió, con una rapidez que resulta reveladora, en uno de los motores económicos más importantes del califato. Los mercados de esclavos no eran periféricos al mundo árabe medieval. Estaban en su centro geográfico, comercial y cultural. Bagdad, fundada en el año 762 de la era cristiana como capital del califato abasí, se convirtió en pocas décadas en la ciudad más grande del mundo occidental y en uno de sus mayores centros de comercio de esclavos. Los textos de la época describen mercados especializados según el origen étnico de los esclavos. Había zonas dedicadas a los eslavos del norte, traídos desde las estepas del este de Europa a través de las rutas del Volga y el Caspio, zonas para los africanos subsaharianos, llegados a través de las rutas transsaharianas que cruzaban el desierto desde el lago Chad y el Sahel, zonas para los turcos de Asia Central, muy valorados como soldados, y zonas para los bereberes del norte de África y los georgianos del Cáucaso, apreciados por razones que los textos medievales describen con una frialdad que hiela la sangre. Todo esto estaba organizado, regulado y grabado fiscalmente por el Estado. El califato abasí recaudaba impuestos sobre la compraventa de esclavos con la misma normalidad burocrática con que recaudaba impuestos sobre la venta de telas o especias. El geógrafo árabe Al-Masudi, escribiendo en el siglo X de la era cristiana,
documentó las rutas del comercio de esclavos con la minuciosidad de un funcionario de aduanas. Sus textos describen caravanas que partían del África Oriental con cientos de cautivos encadenados, que cruzaban el interior del continente durante semanas, que convergían en puertos costeros, donde barcos esperaban para llevar el cargamento humano a través del Océano Índico hasta los mercados del Golfo Pérsico. Al-Masudi no escribe con horror, escribe con la neutralidad de quien describe el funcionamiento normal del mundo que conoce, y esa neutralidad es, en retrospectiva, uno de los documentos más reveladores sobre la profundidad con que esta institución estaba normalizada en la cultura árabe medieval. No era algo que ocultaban, era algo que describían. Hubo, dentro de esta tradición, voces que cuestionaron aspectos del sistema. Algunos juristas islámicos de los siglos IX y X argumentaron a favor de restricciones más estrictas sobre quién podía ser esclavizado y bajo qué circunstancias. Algunos textos sufíes del período medieval tardío expresaron incomodidad con la esclavitud doméstica y con el trato degradante de los esclavos en los hogares ricos. Y el propio profeta Mahoma, según múltiples hadices, liberó a varios de sus esclavos y recomendó la manumisión como virtud. Pero estas voces, por reales que fueran, nunca cuestionaron la institución en sí misma. Cuestionaban sus excesos, sus abusos, sus deformaciones. Nadie, dentro del mainstream jurídico y teológico islámico medieval, argumentó que la esclavitud era en sí misma incompatible con la fe o con la dignidad humana. Esa argumentación no llegó al mundo islámico desde dentro de sus propias tradiciones intelectuales, y esa ausencia tiene consecuencias que se extenderían por siglos. El califato abasí colapsó en el año 1258 de la era cristiana, cuando los mongoles de Hulagu Khan tomaron Bagdad y ejecutaron al último califa. Pero el sistema de comercio de esclavos que el califato había consolidado no colapsó con él. Sobrevivió porque no dependía de ningún estado particular para funcionar. Dependía de rutas comerciales, de demanda económica, de marcos jurídicos que habían sido internalizados por comunidades enteras a lo largo de generaciones, y de una legitimidad religiosa que ninguna conquista militar podía borrar. Los imperios que heredaron el espacio político del califato abasí, desde los mamelucos de Egipto hasta los selyúcidas de Anatolia, desde los sultanes de Malí hasta los emires de la India medieval, adoptaron el sistema con la misma naturalidad con que adoptaron el idioma árabe o la arquitectura de las mezquitas. La esclavitud no era una herencia específica del califato abasí, era una herencia del mundo islámico en su conjunto, y ese mundo se extendía para el siglo XIII de la era cristiana, desde el Atlántico hasta el Pacífico. La máquina no tenía un solo operador, tenía millones, y eso, más que ninguna otra cosa, explica por qué duró tanto. Hay un tipo de silencio que solo existe en el desierto a las 3 de la madrugada, cuando el frío desciende sobre la arena con una violencia que nadie que no lo ha vivido puede imaginar, y cuando el único sonido es el de las cadenas. Las caravanas de esclavos que cruzaban el Sáhara desde el África subsahariana hacia los mercados del norte se movían de noche para evitar el calor, que durante el día podía matar a un hombre sano en pocas horas. Se movían encadenados, hombres y mujeres y niños juntos o separados, según los criterios del comerciante que los había comprado en el punto de origen, atados unos a otros con argollas de hierro alrededor del cuello, que dejaban llagas abiertas a las pocas jornadas.
Caminaban descalzos sobre piedra y arena. Caminaban con hambre. Y muchos de ellos caminaban sabiendo, con esa certeza silenciosa y devastadora que solo tiene quien ha perdido todo, que nunca iban a volver. Existían 3 grandes corredores por los que fluía el comercio árabe de esclavos, y cada uno de ellos tenía su propia geografía del sufrimiento. La ruta transsahariana conectaba el África subsahariana, desde la región del lago Chad y el Sahel hasta el Sudán y el Cuerno de África, con los mercados del Magreb y de Egipto, y desde allí con los puertos mediterráneos y las ciudades del corazón del mundo islámico. La ruta del Océano Índico conectaba la costa oriental africana, desde Mozambique hasta Somalia, con los mercados de Arabia, Persia e India, a través de un sistema de navegación monzónica que los comerciantes árabes habían perfeccionado durante siglos. Y la ruta del corredor oriental conectaba las estepas de Asia Central y las regiones del Cáucaso con los mercados de Bagdad, Damasco y Estambul, transportando principalmente eslavos, turcos y georgianos que en los textos medievales árabes recibían nombres colectivos que borraban su origen específico y los convertían en categorías comerciales. 3 rutas, 3 direcciones desde las que el mundo se vaciaba de personas para llenar los mercados del centro. La ruta transsahariana era la más antigua y en muchos sentidos la más brutal. Los geógrafos árabes medievales, que la describieron con una precisión cartográfica admirable, también registraron sin aparente conmoción los datos que hacen que esa precisión resulte macabra en retrospectiva. El trayecto desde las regiones de captación en el Sahel hasta los mercados de Trípoli o El Cairo podía durar entre 40 y 90 días, dependiendo de la estación y de la ruta específica. Durante ese trayecto, la mortalidad entre los esclavos transportados era consistentemente alta. Algunos registros medievales hablan de tasas de pérdida, ese es el término que usaban, de entre el 20 y el 40% del cargamento inicial. Lo que esto significaba en términos concretos era que por cada 10 personas que salían encadenadas de una aldea del África Central, entre 2 y morían en el camino, y sus cuerpos eran abandonados en el desierto sin ningún tipo de registro, sin nombre, sin señal. El desierto del Sáhara guarda todavía, enterrados bajo siglos de arena, los restos de miles de personas cuya existencia nunca fue documentada en ningún texto histórico, porque el sistema que los mató no consideró necesario registrar su muerte, solo su valor comercial en vida. La ruta del Océano Índico tenía una brutalidad diferente, más húmeda y más rápida en sus crueldades específicas. Los daus árabes, esos veleros de vela triangular, que los comerciantes del Índico habían perfeccionado durante generaciones para aprovechar los vientos monzónicos, transportaban esclavos en condiciones que los pocos testimonios de supervivientes que han llegado hasta nosotros describen con un horror que el tiempo no ha logrado atenuar. Los cautivos eran almacenados bajo cubierta en espacios diseñados para maximizar la cantidad de cuerpos por embarcación, no para preservar la vida de quienes los ocupaban. El calor bajo cubierta en el Océano Índico durante los meses de monzón era, según esos testimonios, algo que resultaba casi imposible de describir a alguien que no lo había experimentado. Las enfermedades se propagaban con rapidez. Los que morían durante la travesía eran arrojados al mar, y los que llegaban vivos a los puertos de Mascate, de Adén o de Surat eran recibidos no como supervivientes, sino como mercancía
que había conservado su valor a pesar del transporte. Hay un detalle que aparece en múltiples fuentes históricas sobre la ruta del Índico y que merece detenerse en él, porque ilustra con una precisión terrible la lógica interna del sistema. Los comerciantes árabes especializados en el transporte de esclavos a través del Océano Índico aprendieron a calcular cuánta agua y comida era necesaria para mantener vivo al número suficiente de cautivos como para que el viaje fuera rentable, y no más. No era indiferencia hacia el sufrimiento lo que producía esas decisiones de abastecimiento. Era cálculo. Era la aplicación de una racionalidad económica fría a un objeto de comercio que resultaba ser un ser humano. El sistema no era cruel por descuido. Era cruel por diseño, y esa distinción importa porque cambia radicalmente la forma en que entendemos su naturaleza. La ruta del corredor oriental, que transportaba principalmente personas de origen eslavo, turco y caucásico hacia los mercados del corazón del mundo islámico, tenía una particularidad que la diferenciaba de las otras dos. Buena parte de su funcionamiento dependía de intermediarios no árabes. Los jázaros, los venecianos, los mercaderes genoveses y más tarde los comerciantes otomanos participaron activamente en este comercio durante distintos períodos históricos, lo que convierte la ruta oriental en uno de los capítulos más incómodos de la historia del comercio de esclavos, precisamente porque obliga a distribuir la responsabilidad de una manera que desafía las narrativas simples. Los esclavos eslavos, de quienes derivó eventualmente la propia palabra esclavo en la mayoría de las lenguas europeas, eran capturados en razias realizadas en las estepas del este de Europa, transportados a través del mar Caspio o del mar Negro, y vendidos en los mercados de Bagdad y Damasco a compradores que los destinaban al servicio doméstico, a la guardia personal de los califas o a los harenes de los poderosos. Era un comercio intercontinental de una sofisticación logística que no tiene equivalente en la historia del mundo antiguo. Pero lo que todas estas rutas compartían, más allá de sus geografías específicas y sus particularidades logísticas, era una misma lógica de transformación. Una persona entraba en cualquiera de estos corredores con un nombre, con un idioma, con una historia familiar, con una identidad construida a lo largo de años de vida en una comunidad específica. Y emergía en el otro extremo, si es que emergía, como una categoría, como una función, como un precio. El sistema no necesitaba destruir la humanidad de sus víctimas por sadismo, aunque el sadismo existía y estaba documentado. La destruía por necesidad funcional. Una persona con nombre, con historia y con vínculos afectivos era más difícil de vender, más difícil de controlar y más propensa a resistir. El borrado de la identidad no era un efecto secundario del comercio de esclavos árabe, era uno de sus mecanismos operativos centrales. Y ese mecanismo, perfeccionado a lo largo de siglos en 3 rutas que cruzaban 3 continentes, es quizás la dimensión más difícil de cuantificar y la más importante de comprender. El trabajo doméstico era, con diferencia, el destino más común de los esclavos en el mundo árabe medieval. Las casas de la clase media urbana en Bagdad, El Cairo o Córdoba podían tener entre 1 y 5 esclavos dedicados a tareas domésticas: cocinar, limpiar, cuidar a los niños del propietario, realizar los recados en el mercado. La presencia de esclavos domésticos era un marcador de estatus social tan normalizado que los manuales de etiqueta de la época incluían instrucciones sobre cómo tratar a los esclavos del hogar, de manera que no resultara vergonzosa
ante las visitas. Este nivel de normalización cultural es quizás el dato más revelador sobre la profundidad con que la institución estaba integrada en la vida cotidiana árabe medieval. No era algo que ocurría en los márgenes del sistema, en las minas o en los campos de trabajo forzado. Ocurría en el centro de la vida familiar, en los hogares más respetables de las ciudades más cultas del mundo medieval, y nadie, o casi nadie, lo consideraba digno de comentario moral. Las minas y los trabajos agrícolas pesados representaban el polo opuesto de la experiencia esclava, el destino reservado para quienes no tenían las características que hacían valiosa la cercanía al propietario. El levantamiento de los Zanj, ocurrido entre los años 869 y 883 de la era cristiana en las marismas del sur de Irak, fue la mayor rebelión de esclavos de la historia del mundo islámico medieval y una de las más grandes de la historia humana. Los Zanj eran esclavos de origen africano oriental, empleados en el durísimo trabajo de drenar las marismas salinas del delta del Tigris y el Éufrates para hacer cultivable esa tierra. Se rebelaron bajo el liderazgo de un hombre llamado Ali ibn Muhammad, que prometió libertad e igualdad en nombre de una interpretación heterodoxa del Islam, y durante 14 años mantuvieron en jaque al califato abasí, llegando a fundar su propio estado y a saquear la ciudad de Basora. Fueron finalmente aplastados con una violencia que las crónicas de la época describen con cierto orgullo. Pero el levantamiento de los Zanj dejó una huella en la memoria histórica árabe que los textos escolares modernos raramente recuperan. La huella de que las personas al fondo de ese sistema sabían exactamente lo que el sistema les estaba haciendo, y que cuando tuvieron la oportunidad, eligieron morir peleando antes que seguir viviendo como propiedad. Hubo voces dentro de la tradición intelectual árabe medieval que expresaron incomodidad con aspectos específicos del sistema. El filósofo y médico Ibn Sina, conocido en Occidente como Avicena, escribió sobre las obligaciones morales hacia los esclavos con una sensibilidad que algunos estudiosos modernos han interpretado como una crítica implícita de los excesos del sistema. El poeta y pensador Al-Jaiz, en el siglo IX de la era cristiana, escribió textos que celebraban la inteligencia y la dignidad de los africanos esclavizados con un tono que desafiaba los estereotipos raciales de su época. Pero ninguno de estos pensadores, por valiosas que sean sus contribuciones, propuso la abolición. Propusieron el buen trato. Propusieron la humanización de una práctica que consideraban inevitable. Y esa distinción entre reformar el sistema y abolirlo es precisamente la que define los límites del pensamiento crítico árabe medieval sobre la esclavitud, límites que no se cuestionarían de manera sistemática hasta que una fuerza exterior, la presión abolicionista europea del siglo XIX, empujó al mundo islámico hacia una conversación que no había generado desde dentro. Su nombre era Bilal. No el Bilal que la historia islámica recuerda como el primer muezín del Islam, el esclavo abisinio liberado por Abu Bakr y elevado por el propio Mahoma al rango de compañero cercano, aunque esa historia también merece ser contada con toda su complejidad. Este Bilal era otro, uno de los miles que compartieron ese nombre a lo largo de los siglos, un hombre cuya existencia conocemos únicamente porque un comerciante de El Cairo del siglo XII de la era cristiana lo mencionó en un registro de transacción conservado en la Geniza de El Cairo,
ese depósito extraordinario de documentos medievales descubierto en una sinagoga egipcia en el siglo XIX. El registro dice que Bilal, descrito como varón adulto de origen sudanés, fue vendido por una suma equivalente al salario anual de un artesano calificado. No dice su edad, no dice su nombre original, el que tenía antes de que alguien decidiera llamarlo Bilal. No dice si tenía hijos, si recordaba el idioma de su aldea, si en algún momento de los años que siguieron a esa transacción alguien lo trató con algo parecido a la dignidad. Solo dice el precio, y ese precio es todo lo que queda de él en el registro histórico del mundo que lo consumió. La historia de la esclavitud árabe es, en su dimensión más profunda, una historia de ausencias, una historia de nombres que no fueron registrados, de idiomas que se extinguieron cuando sus últimos hablantes murieron sin haber podido transmitirlos, de linajes familiares que fueron cortados con tanta brutalidad que sus descendientes, siglos después, no tienen manera de reconstruirlos. Los historiadores que trabajan con las fuentes medievales árabes sobre esclavitud enfrentan una paradoja metodológica dolorosa. Las fuentes son abundantes cuando describen el sistema, sus mecanismos, sus regulaciones, sus precios y sus rutas, pero se vuelven casi completamente mudas cuando se trata de las experiencias individuales de quienes fueron esclavizados. El sistema estaba diseñado, entre otras cosas, para no dejar ese tipo de rastro. Las personas que pasaban por él no eran sujetos cuya perspectiva mereciera ser documentada. Eran objetos cuyo valor comercial merecía ser registrado. Y esa diferencia entre sujeto y objeto es la que hace que reconstruir sus historias individuales sea un ejercicio que requiere trabajar con fragmentos, con indicios, con las grietas en los documentos que el sistema produjo para sus propios fines. Uno de esos fragmentos llegó hasta nosotros a través de un texto del viajero y geógrafo árabe Ibn Battuta, que recorrió el mundo islámico medieval durante casi 30 años en el siglo XIV de la era cristiana, y dejó una crónica de sus viajes que constituye uno de los documentos etnográficos más extraordinarios de la historia medieval. En su paso por el sultanato de Mali, Ibn Battuta describió a una mujer que había sido capturada en una razzia años antes y vendida a un comerciante del norte. La describió con la misma distancia analítica con que describía monumentos o mercados. Pero en un detalle aparentemente menor, mencionó que la mujer todavía pronunciaba en voz baja, cuando creía que nadie la escuchaba, palabras en un idioma que nadie en su entorno podía entender. Ibn Battuta interpretó esto como un signo de primitivismo. Un lector contemporáneo puede interpretarlo de otra manera, como el último acto de resistencia de alguien que se negaba a dejar que el sistema borrara completamente lo que había sido antes de convertirse en una propiedad. Las mujeres esclavizadas en el mundo árabe medieval vivían dentro de una vulnerabilidad específica que los textos jurídicos de la época codificaban con una precisión que no deja espacio para la ambigüedad. Una mujer esclavizada podía ser utilizada sexualmente por su propietario sin que esto constituyera ningún tipo de infracción legal o moral, según los marcos jurídicos islámicos dominantes de la época. Si quedaba embarazada y el propietario reconocía al hijo, adquiría ciertos derechos. Si el propietario no reconocía al hijo, el niño nacía esclavo y podía ser vendido por separado de su madre en cualquier momento posterior que el propietario considerara conveniente. Esta posibilidad, la de que un hijo fuera vendido y separado de su madre, aparece en los registros históricos
con una frecuencia que convierte la ruptura familiar en uno de los rasgos más sistemáticos y documentados del sistema árabe de esclavitud. No era un abuso excepcional, era una consecuencia estructural de la lógica de propiedad que definida la institución, y ocurrió, según las estimaciones más conservadoras de los historiadores especializados, millones de veces a lo largo de los siglos en que el sistema operó. Hay un documento del siglo X de la era cristiana, conservado en los archivos de un monasterio copto en Egipto, que registra la declaración de una mujer nubia que había sido esclavizada de niña y que ya anciana había logrado ser manumitida por su propietario antes de su muerte. La mujer declaró ante un escribano que había tenido 3 hijos durante su vida como esclava y que los 3 habían sido vendidos antes de cumplir los 10 años, que había visto partir al mayor de ellos en una caravana con dirección al norte y que nunca había vuelto a saber de él, que el nombre que le había puesto al nacer era un nombre en su idioma nubio original, un idioma que ya nadie a su alrededor entendía, y que durante 40 años había repetido ese nombre en silencio todas las noches, porque era la única forma que tenía de mantener vivo a ese hijo en algún lugar que el sistema no pudiera alcanzar. Este documento sobrevivió por accidente, conservado en un archivo que no fue diseñado para preservar este tipo de testimonio. Es uno de los poquísimos registros directos de la experiencia subjetiva de una persona esclavizada en el mundo árabe medieval que ha llegado hasta nuestros días. Y su excepcionalidad, el hecho de que su supervivencia sea un accidente y no el resultado de ninguna intención sistemática de preservar estas voces, dice más sobre el sistema que cualquier estadística. Los hombres esclavizados que no tenían las características físicas valoradas para el servicio doméstico o el entrenamiento militar terminaban en las condiciones más duras que el sistema producía. Las minas de sal del Sahara, las obras de construcción de los grandes palacios y mezquitas del califato, los campos de cultivo de azúcar en las regiones tropicales del mundo islámico. Las condiciones en las minas de sal del Sahara, documentadas por varios geógrafos árabes medievales que las visitaron con la curiosidad distante del turista intelectual, eran de una severidad que producía una esperanza de vida medida en años, no en décadas. Los trabajadores eran reemplazados con regularidad porque morían con regularidad, lo que a su vez generaba una demanda constante de nuevos esclavos que mantenía activas las rutas de captación en el África subsahariana. Era un ciclo perfecto desde la perspectiva de su eficiencia económica y absolutamente monstruoso desde cualquier otra perspectiva posible. El historiador contemporáneo Tidiane Ndiaye, cuya obra sobre la trata árabe de esclavos representa uno de los análisis más exhaustivos disponibles en lengua francesa, estimó que si se contabilizaran no solo los esclavos que llegaron vivos a los mercados, sino también los que murieron durante la captura, durante el transporte y durante los primeros años de servidumbre, la cifra total de vidas destruidas o truncadas por el sistema árabe de esclavitud a lo largo de 14 siglos podría superar los 17 millones de personas. Una cifra que, pronunciada en voz alta, suena como una abstracción estadística y que solo recupera su peso real cuando se la descompone en sus unidades constitutivas. Una persona, un nombre, una madre que repite en voz baja un nombre en un idioma que nadie entiende, una caravana que parte hacia el norte en la oscuridad, un precio gritado bajo el sol de mediodía en una plaza de Zanzíbar.
Ese es el corazón de esta historia. No los números, los nombres que los números reemplazaron. En el año 1807, el Parlamento británico aprobó la Ley de Abolición del Comercio de Esclavos, uno de los actos legislativos más celebrados de la historia occidental moderna. En los años y décadas que siguieron, la Armada Real Británica desplegó escuadrones enteros en el Atlántico para interceptar barcos negreros, liberó a decenas de miles de personas que viajaban encadenadas hacia las Américas y convirtió la abolición en uno de los estandartes morales con que el Imperio Británico justificaba su expansión global. Era, en muchos sentidos, una hipocresía monumental. El mismo imperio que abolía el comercio de esclavos atlántico construía su riqueza sobre el trabajo forzado en la India, sobre la explotación sistemática de África y Asia, y sobre estructuras de dominación colonial que reproducían la lógica de la esclavitud con nombres más presentables. Pero dentro de esa hipocresía había también algo real. La trata atlántica efectivamente se detuvo, de manera gradual y con resistencia feroz de los intereses económicos que la sostenían, pero se detuvo. Lo que no se detuvo, y esto es el dato que la narrativa abolicionista occidental raramente incluye con igual prominencia, fue el comercio árabe de esclavos. Ese siguió, con plena conciencia de las nuevas normas internacionales que se estaban estableciendo, sin disculpas, y en varios casos con el respaldo activo de estados soberanos que consideraban cualquier presión exterior sobre sus prácticas internas como una forma de imperialismo cultural. La presión británica sobre el sultanato de Omán, que controlaba gran parte del comercio de esclavos del Océano Índico a través de su dominio sobre Zanzíbar y la costa oriental africana, produjo una serie de tratados a lo largo del siglo XIX que prometían restricciones progresivas sobre el comercio humano. El Tratado de 1822 prohibió la venta de esclavos a potencias cristianas. El Tratado de 1845 restringió el comercio a ciertas zonas geográficas. El Tratado de 1873 cerró formalmente el mercado de esclavos de Zanzíbar. Cada uno de estos tratados fue negociado con la misma lentitud con que se negocia el desmantelamiento de cualquier sistema económico enormemente rentable, y cada uno de ellos fue seguido de un período de cumplimiento parcial, de rutas alternativas, de evasiones creativas que mantenían funcionando el sistema bajo nuevas formas, mientras se respetaba la letra, pero no el espíritu de lo acordado. El mercado de Zanzíbar cerró sus puertas en 1873. La iglesia anglicana construyó una catedral sobre su emplazamiento, con el altar colocado exactamente en el punto donde había estado el poste al que se encadenaba a los esclavos durante las subastas. Era un gesto simbólico de una elocuencia casi excesiva. Y mientras la catedral se construía, el comercio de esclavos continuaba por rutas menos visibles, menos centralizadas, pero igualmente activas. El Imperio Otomano, que en su apogeo controlaba un territorio que se extendía desde el norte de África hasta el Cáucaso y desde los Balcanes hasta Arabia, mantuvo una relación con la esclavitud que ilustra con claridad la diferencia entre la abolición formal y la transformación real de una institución profundamente arraigada. Los otomanos firmaron acuerdos con las potencias europeas a lo largo del siglo XIX que comprometían al imperio a restringir el comercio de esclavos. El sultán Abdulmecid primero emitió en 1856 el Hat-i Humayun,
un edicto de reformas que incluía declaraciones sobre la dignidad humana que podían ser interpretadas como un movimiento hacia la abolición. Pero la esclavitud doméstica, la esclavitud en los harenes imperiales, la esclavitud como institución social en las provincias árabes del imperio, continuó sin interrupción real hasta el colapso del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial. Y en algunas regiones que habían formado parte de ese imperio, continuó bastante después de ese colapso. Arabia Saudita es el caso que más directamente desafía cualquier narrativa que quiera situar el fin de la esclavitud árabe en el siglo XIX. El reino saudita, fundado en su forma moderna en 1932 bajo el rey Abdulaziz ibn Saud, mantuvo la esclavitud como institución legal y socialmente aceptada durante 3 décadas después de la Segunda Guerra Mundial, en plena era de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los grandes movimientos de descolonización y liberación que estaban transformando el mapa político del mundo. La abolición formal llegó en 1962 bajo el rey Faisal, en parte como resultado de presión internacional y en parte como consecuencia de las propias tensiones internas de un Estado que se modernizaba económicamente a una velocidad vertiginosa gracias al petróleo, mientras mantenía estructuras sociales medievales en otros ámbitos. La abolición de 1962 fue real en el sentido legal. Fue incompleta en el sentido social. Las formas de dependencia forzada, de servidumbre encubierta, bajo contratos de trabajo leoninos, de trabajo doméstico sin remuneración ni libertad de movimiento, continuaron en formas que los observadores internacionales y las organizaciones de derechos humanos documentaron durante décadas posteriores con nombres nuevos, pero con lógicas reconocibles. Mauritania presenta un caso aún más extremo en la cronología del fin formal de la esclavitud árabe. Este país del África Occidental, de mayoría árabe y bereber en su clase dominante y de mayoría negra africana en sus estratos más bajos, mantuvo la esclavitud como institución legal hasta 1981, convirtiéndose en el último país del mundo en abolirla formalmente. Pero la abolición de 1981 no iba acompañada de ningún mecanismo de aplicación ni de ninguna sanción penal para quienes continuaran practicándola. Mauritania no criminalizó la esclavitud hasta el año 2007, y las organizaciones internacionales que monitorean la situación en el país documentan de manera consistente que formas de esclavitud hereditaria, en las que los descendientes de personas esclavizadas continúan vinculados a las familias de sus antiguos propietarios por mecanismos de deuda, dependencia económica y violencia implícita o explícita, persisten en regiones rurales del país hasta el día de hoy. Las estimaciones sobre el número de personas que viven en condiciones de esclavitud de facto en Mauritania en la actualidad varían según la fuente, pero ninguna estimación seria las sitúa por debajo de decenas de miles. La ironía más fría de toda esta cronología tardía es la siguiente. Cuando los países árabes se sumaron al coro internacional de condena a la trata atlántica de esclavos durante la segunda mitad del siglo XX, cuando los representantes de Arabia Saudita, de Mauritania, de Sudán y de otros estados con historias propias de esclavitud reciente, firmaron convenciones internacionales sobre los derechos humanos y participaron en foros sobre la herencia del colonialismo europeo. Lo hicieron desde una posición que el consenso diplomático internacional nunca cuestionó
con la misma intensidad con que cuestionó a las antiguas potencias coloniales occidentales. La trata atlántica fue procesada de manera incompleta y a veces hipócrita, pero con algún grado de responsabilidad pública dentro del discurso político y cultural de las naciones que la habían practicado. La trata árabe nunca atravesó ese proceso. No hay un equivalente árabe de las comisiones de verdad y reconciliación sudafricanas, ni de los debates parlamentarios europeos sobre reparaciones, ni de la extensa producción académica y cultural que en el mundo anglófono y francófono ha convertido la memoria de la trata atlántica en parte del tejido de la identidad nacional. Hay silencio, hay incomodidad cuando el tema se menciona, y hay, en algunos casos, una negación activa que recurre a los mismos argumentos que los defensores de la trata atlántica usaban en el siglo XIX, que era un sistema diferente, más humano, más integrador, que los esclavos eran tratados como miembros de la familia. Estos argumentos son falsos, y la persistencia con que reaparecen en el debate público cada vez que alguien intenta abrir esta conversación dice algo sobre la profundidad del trabajo que todavía queda por hacer. Hay una pregunta que cualquier estudiante que haya cursado historia en una escuela secundaria de Europa, de América Latina o de los Estados Unidos puede responder sin dudar. ¿Cuántos africanos fueron transportados como esclavos a través del Atlántico entre los siglos XV y XIX? La cifra de 12,5 millones de personas está en los libros de texto, en los museos, en las películas, en los discursos políticos, en las conversaciones sobre identidad y reparaciones que atraviesan el debate público contemporáneo con una regularidad que refleja la importancia moral que las sociedades occidentales le han asignado a ese capítulo de su historia. Esa importancia es justa, ese reconocimiento era necesario y llegó tarde. Pero hay otra pregunta que ese mismo estudiante, en esa misma escuela, casi con certeza, no podrá responder. ¿Cuántas personas fueron esclavizadas a través del sistema árabe de trata humana a lo largo de 14 siglos? La respuesta, entre 10 y 17 millones, según las estimaciones más rigurosas, es comparable en escala. El período es incomparablemente más largo. Y sin embargo, la segunda pregunta no está en los libros de texto. No tiene un museo dedicado en ninguna capital mundial. No genera debates parlamentarios sobre reparaciones. No aparece en las conversaciones sobre justicia histórica con ninguna regularidad comparable. Esta asimetría no es un accidente, es una decisión. Y como toda decisión colectiva sobre la memoria, merece ser examinada. La primera razón de ese silencio es política, y hay que nombrarla con precisión para no caer en simplificaciones que resulten igualmente distorsionadoras. Durante la segunda mitad del siglo XX, el discurso global sobre la esclavitud quedó profundamente entrelazado con el discurso sobre el colonialismo europeo y sobre la deuda histórica que las potencias occidentales tienen con los pueblos que esclavizaron, explotaron y colonizaron. Este entrelazamiento era lógico. Los mismos imperios que practicaron la trata atlántica practicaron también la colonización de África y Asia, y el racismo que justificó ambas prácticas era el mismo racismo que las potencias occidentales necesitaban confrontar en sus propias sociedades durante los movimientos de derechos civiles de los años 60 y 70. Dentro de este contexto, los países árabes y los estados del mundo islámico se posicionaron políticamente como víctimas del colonialismo europeo, no como perpetradores de sus propios sistemas de dominación. Era una posición que tenía fundamento real.
el colonialismo europeo en el norte de África y en Oriente Medio fue brutal, y sus consecuencias son todavía visibles. Pero esa posición de víctima se extendió para cubrir también la historia de la trata árabe, que quedó protegida por la misma lógica que protegía a los países del sur global de las acusaciones del norte. Hablar de la esclavitud árabe se convirtió dentro de ciertos marcos académicos y políticos progresistas en algo que podía sonar a whataboutism, a un intento de relativizar los crímenes del colonialismo occidental señalando los crímenes de otros. Y esa percepción, aunque basada en un malentendido genuino sobre lo que significa hacer historia completa, fue suficiente para enfriar el debate durante décadas. La segunda razón es religiosa y también requiere ser nombrada sin eufemismos y sin sensacionalismo. El Islam es la segunda religión más practicada del mundo, con casi 2.000 millones de creyentes distribuidos en todos los continentes. Cualquier análisis riguroso de la esclavitud árabe necesita confrontar el papel que la jurisprudencia islámica medieval jugó en la legitimación y perpetuación del sistema, un papel que está documentado en los propios textos de esa tradición jurídica y que no puede ser ignorado sin falsificar la historia. Pero ese análisis, en el clima político posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001, quedó atrapado entre dos distorsiones igualmente dañinas: la de quienes lo usaban como combustible para el islamófobo, presentando la esclavitud árabe como una prueba de la barbarie intrínseca de la civilización islámica, y la de quienes lo rechazaban en bloque como un intento de difamar al Islam, sin distinguir entre la crítica histórica rigurosa y la hostilidad religiosa. En ese espacio entre dos distorsiones, la conversación honesta y matizada que la historia requería resultó extraordinariamente difícil de mantener, y muchos académicos, especialmente en universidades occidentales con comunidades musulmanas activas y sensibles al contexto político, eligieron el silencio como la opción de menor riesgo. La tercera razón es académica, y es quizás la más difícil de examinar, porque implica confrontar los sesgos dentro de la propia institución que debería ser la garante de la memoria histórica completa. Los estudios sobre la esclavitud como campo disciplinar surgieron y se desarrollaron principalmente en universidades anglófonas, en estrecha relación con los movimientos de derechos civiles afroamericanos y con el interés político e intelectual en documentar y analizar la trata atlántica. Las fuentes sobre la trata árabe, en cambio, están escritas principalmente en árabe, en persa, en turco otomano, en lenguas africanas medievales, en documentos dispersos en archivos de decenas de países, con distintos niveles de acceso y de digitalización. Trabajar con esas fuentes requiere competencias lingüísticas y archivísticas que pocos historiadores formados en la tradición académica occidental poseen, lo que creó durante décadas una asimetría de conocimiento que se retroalimentó con la asimetría de atención. Los investigadores estudiaban lo que podían estudiar con las herramientas que tenían, y las instituciones financiaban lo que ya tenía masa crítica de investigación previa. El resultado fue una laguna historiográfica enorme que el consenso académico tardó en reconocer como tal y que todavía no ha sido llenada de manera proporcional a su importancia. Hubo voces que intentaron romper ese silencio desde dentro de las propias tradiciones culturales afectadas. El senegalés Tidiane Ndiaye publicó en 2008 un libro titulado El genocidio encubierto, que documentaba la trata árabe con una exhaustividad y una franqueza que generó reacciones intensas en Francia
y en el mundo francófono africano, tanto entre quienes lo celebraron como un acto de valentía intelectual, como entre quienes lo acusaron de servir agendas políticas ajenas a los intereses africanos. El mauritano antisesclavitud, Biram Dag Abeid, fue encarcelado múltiples veces por su gobierno por quemar públicamente textos jurídicos islámicos medievales que, según su interpretación, seguían siendo invocados para justificar la esclavitud hereditaria en su país. Fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 2061. Su nombre es prácticamente desconocido fuera de los círculos especializados en derechos humanos africanos. Estas voces existen. Han pagado precios personales y profesionales considerables por hablar. Y el hecho de que su trabajo no haya generado el mismo eco global que el de los historiadores y activistas que documentaron la trata atlántica no refleja la importancia relativa de lo que dicen. Refleja la arquitectura del silencio que rodea este tema. Lo que está en juego en esta conversación va más allá de la historia, va más allá incluso de la justicia para las víctimas de un sistema que ya no existe en su forma original, aunque sus sombras persisten en lugares documentados y verificables. Lo que está en juego es la pregunta de si la memoria histórica puede ser universal, o si está inevitablemente determinada por las relaciones de poder del presente. Si solo recordamos los crímenes que resulta políticamente conveniente recordar, entonces la memoria no es un acto moral, sino un instrumento político disfrazado de acto moral. Y si la memoria es un instrumento político disfrazado de acto moral, entonces las víctimas, que no tienen el poder necesario para imponer su recuerdo en el consenso global, simplemente desaparecen dos veces, una cuando el sistema las destruyó y otra cuando el mundo decide que su sufrimiento no merece el mismo espacio en la conciencia colectiva que el sufrimiento de otros. La mujer que repetía en voz baja el nombre de su hijo en un idioma que nadie entendía, se negó a desaparecer esa segunda vez. La pregunta que esta historia deja abierta, sin respuesta fácil ni consoladora, es si nosotros, con todos los recursos intelectuales y morales que el presente nos otorga, somos capaces de hacer lo mismo.